lo mismo que Florencia Ibáñez. El abogado defensor de Sotacuro, el doctor Guillermo Endi, acaba de confirmar que se decretó el secreto de sumario por la información que habrían vertido en sede judicial que podría derivar en nuevas medidas de prueba y eventualmente en nuevas detenciones, a pesar de las órdenes que hay de captura para muchos de los que se presume están implicados en la autoría, sobre todo material de los crímenes tanto de Lara, de Brenda y de Morena. Yo recién le estaba preguntando al doctor Mucio, que además es ex oficial de las fuerzas, ¿no? En este caso en la provincia de Buenos Aires. Yo decía, qué difícil, porque usted hablaba de la prevención, pero qué difícil cuando habla uno de estas bandas criminales que manejan tanto dinero. Estamos hablando de chicos de 18, 19, 20, 22, 24, 28 años, el más grande, que, claro, ven el dinero fácil y una vez que entran no salen más de ahí. Justamente, bueno, ahí lo que falla es la prevención en educación de mamá y papá y después de la enseñanza. ¿Qué puede hacer una escuela en ese jardín, en esa primaria, en esa secundaria? Porque de alguna otra manera primero hay que formar al hombre para después formar al ciudadano. Esto no lo digo yo, lo dicen en Emilio Rousseau. Cuando digo hombre lo digo por una cuestión genérica y no de género. Pero sin perjuicio de esto, es decir, siempre el crimen organizado trata de corromper todas las instituciones democráticas, la política, la justicia, la policía. Ergo, corrupción puede haber. Lo que no tiene que haber jamás es la impunidad. Para eso está la justicia prueba para que los encarcele y llegue a una sentencia condenatoria. O sea, corrupción puede haber siempre. Recordemos el poema de Jorge Luis Borges, Las uñas. La corrupción sigue, las uñas siguen creciendo aún después de muerto, solo las modera la corrupción. Le pido una mirada al abogado penalista Germán Ferreiro y después les pregunto a todos si creen que realmente, porque se ha dicho tantas veces, un antes y un después, y la verdad que todos los casos uno va tapando al otro y cada tanto aparecen algunos casos de altísimo impacto y todo sigue igual. Es más, peor, porque va creciendo, ¿no?, la presencia de las bandas narcos en la Argentina. Mucio. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer término, vinculado al caso puntual, creo que la investigación corre por detrás. Creo que fue deficitaria en las primeras 48 horas, que es crucial para toda investigación. Cuando primeramente se demoró la erradicación de la denuncia policial que hubiera implicado la intervención de la justicia, generó un menoscabo en la investigación y luego continuó cuando se comenzó a discutir si intervenía la justicia federal, si la justicia ordinaria, si se debía calificar como un femicidio o no un femicidio. En paralelo, uno de los imputados ya había cruzado Bolivia. Claro. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Esas demoras en la investigación, el tiempo que pasa es la verdad que se aleja. Máxime, Débora, cuando enfrente hay organizaciones que disponen de logística, de recursos, de posibilidades de alterar la escena del crimen y los elementos probatorios que pueden echar luz sobre los hechos. Es decir, esas primeras horas son determinantes. En segundo punto, quiero hacer hincapié en un dato que arrojó Jenny que me parece muy relevante, que también es en darle un rol preponderante a este joven pequeño J, que implica de alguna manera correr el foco en la investigación e impide investigar hacia arriba. Uno que ha visto operar muy lamentablemente en nuestro país organizaciones de narcotráfico profesionales, llámese el caso Ruti Mariños, Marcos Estrada, es decir, está a las claras que es una segunda, tercera línea de una organización superior. Es decir, enfocar todo el análisis y agotar la instancia en este joven me parece que no permite investigar con más profundidad y sobre nombres que pueden estar por encima y tener vinculación directa con los homicidios. Perdón, muy cortito. A ver, lo único que me acaban de decir desde la investigación es que los datos que dio no solamente Víctor Sotacuro, sino también Florencia, son tan precisos, pero tan precisos y graves, que por eso mismo decretaron el secreto de sumario y en momentos más va a haber varias diligencias. Así que no se descartan nuevos detenidos, nuevos allanamientos y todo lo que tiene que ver con esta declaración, que repito, me dicen, fueron ambos muy precisos en los datos que dieron y ahí no coinciden absolutamente nada con lo que contó Florencia en los medios, porque si no, no sería tan preciso y tan importante, ¿no? Sí, bueno, por eso se especulaba mucho si ellos podían buscar algún beneficio, aunque no sé si eso existe en el ámbito de la jurisdicción en la que se está desarrollando la causa, aportando información relevante para la misma. Después le voy a preguntar al penalista. Pero tengo en línea a María Horna, que es periodista de investigación en Perú. Ustedes saben que acá tenemos el direccionamiento de la investigación tanto hacia Bolivia
Bolivia, porque allí fue donde encontraron a Víctor Sotakuro en su intento de huir, y paralelamente a Perú, ¿no? Porque muchas de estas bandas narcos que operan en la Argentina y muchos de los que están involucrados tienen nacionalidad peruana. María, ¿cómo estás? Débora Plager soy. Débora, buenas tardes. Un gusto contactarme con ustedes y sobre todo ir siguiendo la información que han venido dando de primera mano durante todos estos días. Gracias María, un gusto para nosotros también. Bueno, contanos vos qué nos podés aportar desde allí, de todo lo que va surgiendo en la Argentina, de muchos de estos miembros de las bandas, los que están siendo buscados y algunos de los detenidos de nacionalidad peruana, que se cree que están implicados en la comercialización y tráfico de estupefacientes. Débora, en Perú, sobre todo, la identificación de Pequeño J ha servido para abrir dos líneas de acción. Una de la Dirección contra la Criminalidad Organizada y otra con la Dirección de Antinarcóticos del Perú. ¿Por qué? Por la familia, en este caso el contacto que hicimos hace unos días, hubo un punto fundamental para llegar a establecer la zona de acción donde estaría Pequeño J y es su lugar de procedencia. En este caso conversábamos en Trujillo, en el distrito de La Esperanza, que es cuna de la organización criminal Los Pulpos, cuyo líder en este momento también está prófugo de nuestro país. Con esa información fue clave para que la autoridad peruana ponga atención sobre Pequeño J, sobre todo porque había un antecedente de Jansen Valverde, quien es su padre, quien está involucrado en casos de sicariato y extorsión y que fue asesinado años atrás, producto de esta rivalidad de organizaciones que existe principalmente en el norte de nuestro país. Por rivalidad, por posicionamiento, extorsión, por narcóticos o por el tema de la minería ilegal que estamos en este momento. La información que tenemos es que cuando Pequeño J tenía 13 años es que enfrenta la muerte de su padre. Y es en ese momento que por estas rivalidades que también llega a... La perdí a María. Bueno, acá lo que me parece interesante es, por un lado, lo que cuenta de Jansen Valverde, el padre de Pequeño J, que es asesinado en el contexto del enfrentamiento de las bandas criminales cuando Pequeño J tiene 13 años. Y ahí es el momento en el que llega a la Argentina con el apoyo de otros peruanos e incluso miembros de su propia familia. Entre otros, Villanueva, que es uno de los detenidos, y eso es lo que pudo obtener justamente todo lo que es la investigación. Villanueva, la persona que era dueña de esa casa, es uno de los que lo ayuda a sentarse en nuestro país. Eso ya está confirmado justamente en la investigación y es alguien que tampoco tiene antecedentes, ¿sí? Que el otro día veíamos una cédula en donde se mostraba básicamente que este hombre hizo hasta 4º grado, que hizo el servicio militar allí en Perú y que después llegó a la Argentina cerca de los 20 años y que se sentó primero en el barrio 21-24, después fue más hacia otras zonas y también estuvo por 11-14 hasta llegar a Florencio Varela. Vos fíjate cómo se iba moviendo en las mismas zonas donde se cree que Pequeño J operaba, como así también Isidro Casanova, donde tenía su búnker. Ahora, le pregunto a nuestros invitados, sobre todo a Mucio o al abogado penalista, que no tengan antecedentes. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo muchas cosas. Otra vez, falta de prevención. Quien habla fue director de Planeamiento y Gestión en la Dirección Nacional de Migraciones en la administración del ingeniero Macri. El país tiene y cuenta actualmente con 237 pasos habilitados, sin perjuicio de que las fronteras son muy porosas. Ahora, cuando viene algún perfilamiento en blanco, yo no solo me tengo que quedar con el papel que me manda Migraciones de ese país apostillado y demás, sino que tengo que averiguar en otros lados, porque para eso está el perfilamiento. ¿Cuáles son esos otros lugares? El consulado, alguna fuerza de seguridad, porque de repente puede ser que esté limpito como un bebé y sea un diablo, ¿no? Que es lo que puede ser que pase acá. Después, si tiene criterio migratorio, no tiene criterio migratorio, quién lo trajo, dónde viene, es decir, pensemos esto, todos se están radicando en una zona muy humilde, como puede ser una villa. Esto no quiere decir que sea delincuente esa persona, por supuesto que no. No, pero sí bueno, de la 11-14 hace cuántos años pero sí que sí que se lo tiene que investigar teniendo en cuenta que la 11-14, ahí vinieron los primeros focos de Sendero Luminoso. Ferreira, ¿qué te dice que no haya o que cuando se empieza a mirar, ¿no? Tanto al Pequeño J como Villaverde, ¿se llama? Pequeño J es uno y Osorio es otro. No, Villanueva. Villanueva, perdón. Que no tuvieran antecedentes.
¿Qué nos dice? A ver, que nadie los buscaba, que hacían la vista gorda, que son dos carmelitas descalzas. ¿Qué nos dice eso? Nos dicen varias cuestiones de alerta y también que tienen que ver con la organización de este tipo de estructuras, porque muchas veces están limpios básicamente para permitirles operar en una zona determinada y que posiblemente los delitos los cometen otras personas, otros individuos dentro de la misma organización. Por esa razón también no ha sido, me imagino yo, nada beneficioso para la estructura que manejaba el territorio este acontecimiento, porque pone nombres y situaciones que antes no estaban en el radar de la justicia. Incluso este pequeño J no figuraba en el radar de los investigadores. Sí, comenzó a partir de este hecho a surgir y a poner nota en él, y no solo en él, sino en todo el satélite que rodea a esa organización. Ahora, yo recién les preguntaba, y lo abro para todos, para el que quiere responder primero, si esto realmente va a marcar un antes y un después, como tantas veces se escuchó, ¿no? Este caso seguramente va a ser un punto de inflexión y no pasa nada, y es más, no solo no pasa nada, sino que la situación se complejiza porque cada vez tenemos bandas más grandes instaladas en nuestro país. ¿Ustedes creen que se va a llegar a una investigación que termine con condenas, con eliminación de grupos que operan en la Argentina? ¿O esto va a pasar y otra cosa va a tapar esto y vendrá otra? Yo, la verdad, por lo que se ve hasta ahora y cómo va la investigación, para mí no va a haber un antes y un después. Imagínense que hace 30 años está el narcotráfico en la Argentina operando y cada vez se complejiza más. Para mí esto va a ser un caso, sí, que llama mucho la atención, incluso a la sociedad, pero lamentablemente cuando las cámaras mueren, el tema se terminó. Sí, yo creo lo mismo, del antes y el después, estoy harta de escucharlo. Ha pasado con el triple crimen, cuando estamos hablando de la Fedrini 20 años pasaron. Exactamente. Inclusive, Débora, algo más grave que está probado en la justicia. Hoy los líderes de las organizaciones operan desde las unidades penitenciarias. Totalmente. Claro, bueno, el famoso tema de los celulares, ¿hace cuánto que hablamos de lo mismo? Yo les digo, o sea, me indigna porque repetimos, ¿no? las mismas frases y no pasa nada. Los tipos están en los penales operando o manejando las bandas con los celulares, bajo el argumento ridículo que los derechos de los presos, que no se puede inhibir, que no se les puede quitar el derecho a la comunicación. Y eso ocurre... Tiempo atrás, Débora, se hablaba de la amenaza narco. Luego pasó a hablarse de que la Argentina era un país de tránsito. Hoy la Argentina es un país de tránsito, de consumo, de elaboración y de organizaciones armadas que controlan el territorio. Es decir, la situación actual del narcotráfico es gravísima en la Argentina. ¿José? Sí, justamente coincido con todo lo que vienen desarrollando. Y hay un aspecto que justamente grafica esto, donde podemos observar donde, por ejemplo, donde se consume la droga, ¿sí? Esa droga que se fabrica o se comercializa o se lleva, que pueden ser hasta inclusive un país extranjero, ¿no? Europa, en otro lugar del mundo, vemos que el tipo de delincuencia donde se vende es muy diferente de donde se fabrica y se realizan este tipo de actividades que son las primarias, ¿no? Lo que sería el narcotráfico propiamente dicho. Y esto nos está marcando que los sistemas de alguna forma son permeables y aceptan ese comportamiento, ¿sí? Por eso también el nivel de violencia. Por eso se va incrementando el nivel de violencia. A medida que nos vamos alejando de esos centros donde los controles son mucho más estrictos, donde los aeropuertos tienen mucha más cantidad de elementos para controlar, tengamos en cuenta que un pasaporte, hay países que van incorporando elementos de seguridad a los pasaportes y en función, por supuesto que es más caro un pasaporte. ¿Sí? Entonces van disminuyendo ese nivel de seguridad y por supuesto que después los pasaportes, e inclusive este tipo de organizaciones que funcionan a nivel sudamericano, no son tan sofisticadas en ese aspecto. Porque justamente tenemos mecanismos que los permiten, fronteras secas que lo permiten el ingreso y el egreso. Entonces, básicamente, ahí es donde justamente empezamos a ver que se van produciendo fenómenos que en otros lugares donde se consume la droga y tiene un alto... mucho más alto, perdón, vemos que no se producen y que tienen un comportamiento diferente el narcotráfico en sí. Sí, ¿no? lo que pasa que, bueno, acá en los lugares donde opera el narco empiezan a transformarse en los prestamistas del barrio, en los que ayudan a los vecinos a conseguir un remedio caro para una persona que está enferma. Bueno, lo hemos visto tantas veces en las series, películas, libros sobre Pablo Escobar, ¿no? Cómo se convierten en especie de benefactores sociales
sociales, entonces terminan teniendo cierto respeto y estatus dentro de los propios barrios, independientemente de la actividad que realicen, ¿no? Llega un momento que ya no importa de dónde viene la plata. Claro, desde luego, pero por eso decimos que si la política no cambia, vos pensemos esto, un ex ministro de Seguridad en ejercicio dijo que era en vano prevenir o combatir algo así. Claro, sí, Aníbal Él Fernández. dijo algo así como que, ganó el narco. Ganaron la calle. Sí. El mismo señor dijo que estábamos en estadio de sensación, ¿no? En cuanto a la inseguridad. Y antes lo había dicho otro ministro de Seguridad en la provincia de Buenos Aires y él lo replicó. Y también el intendente de Morón Lucas Gui. dijo, claro, Lucas Gui, ¿no? Consuman menos o consuman de a poco. Otro ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires hasta hace poco dijo no consuman por 24 horas. Siendo médico él. Bueno, perdón, entonces digo, usted si quiere vamos a seguir tirando del hilo, porque Cristina Fernández de Kirchner hay varios videos siendo presidenta cuando dijo los que toman de la buena, no sé si se acuerdan, sí, ¿no? me acuerdo perfectamente. Y en la misma sintonía el gobernador actual de la provincia de Buenos Aires dijo que la gente que perdió el trabajo vende droga, algunos de ellos, como que si fuera una forma alternativa de obtener recursos y de trabajar. O Grabois cuando dijo, si yo no tuviera para... salgo de caño, una aberración. Claro, entonces, bueno, hay como un coqueteo, ¿no? Una romantización de todo el mundo del delito, amparado por muchos sectores de la política y que realmente le han hecho mucho daño a la Argentina. Seguro, esa misma política nos subió al Titanic con volante Fiat 600. O sea, si queremos cambiar esto, tenemos que sacar ese timón, poner un verdadero timón de rueda y cambiar drásticamente el rumbo. Y eso lo tiene que hacer ni más ni menos con políticas públicas. No se puede hacer de otra manera. Sí, ya seguimos, pues nos llama Pablo Corso desde la Fiscalía. Pablo, contanos, ¿qué novedades hay? ¿Qué información surge desde allí? ¿Cómo te va, Débora? Buenas tardes. La ampliación de la información después de la declaración indagatoria de los últimos 2 detenidos. En principio, lo que bien anticipaba Jenny, ¿no? 48 horas de secreto de sumario decretado por el fiscal Arribas y algunos detalles con respecto a lo que declararon tanto Florencia Ibáñez como su tío, Víctor Socatura. Estamos hablando de... hay fuertes contradicciones entre ellos, los que nos dicen aquí desde la Fiscalía, en la declaración de uno y del otro. Fueron muy precisos en los detalles sobre lo acontecido ese viernes por la noche, ¿no? En el traslado desde La Tablada hacia Florencio Varela, pero lo que nos dicen desde la Fiscalía es que hubo contradicciones en las declaraciones indagatorias de ambos imputados ya aquí en esta carátula por homicidio agravado. Bueno, esto es importante, y también un detalle que no es menor, ¿no? Que se desprende de esta contradicción que nos dicen desde la Fiscalía. Esta contradicción puede despertar nuevos allanamientos y próximas detenciones. Esto en las próximas horas, Débora. Ellos tuvieron posibilidad, entiendo, me refiero a Víctor y a Florencia, que además ella es la sobrina de gobierno, ¿cierto?, de Víctor, de ponerse de acuerdo. ¿Qué quiero decir con esto, Pablo? Si hubo contradicciones en las declaraciones de ambos, ¿pudo haber sido alguna estrategia para desviar la investigación o simplemente responde a, bueno, que cada uno intenta protegerse a sí mismo? No sé. Cada uno tiene su propia estrategia legal, lo que nos dicen desde aquí, pero esa contradicción los coloca en diferentes roles dentro de esa noche, ¿no? Y en especial la confirmación de que hay un tercer hombre en ese vehículo, en ese Volkswagen de color blanco, Fox, que ya se encuentra en la Fiscalía aquí en San Justo. Y también otro detalle, Débora, confirmado hace instantes, este viernes se abren los 7 teléfonos de los imputados en esta causa. Va a estar la Policía Federal quienes abran esos dispositivos electrónicos. Algunos entregaron las claves y otros no. Hay que esperar que se desbloqueen los teléfonos y buscar la información, el entrecruzamiento de los datos. Ahora, que se haya decretado el secreto de sumario, evidentemente, tiene que ver con la información que brindaron tanto Víctor Sotacuro como Florencia Ibáñez, información que, más allá de las contradicciones que vos marcás, Pablo, dicen desde la Fiscalía hubo entre ambas declaraciones, la información que han brindado derivará en medidas de prueba, detenciones, allanamientos, en fin, una serie de diligencias que, por supuesto, no se saben cómo corresponde para evitar que fracasen, pero bueno, a eso se debe el secreto de sumario, de modo que la información que aportaron debe ser relevante.
Sí, es información extremadamente relevante. Ese es el título que nos confirman Pablo. Desde la Fiscalía. Las dos declaraciones fueron muy importantes, eso es lo que nos dicen en el día de hoy. Pero sí, creo que el detalle tiene que ver con las contradicciones, amén del grado de parentesco que hay entre ellos. Lo que llama la atención es que tienen contradicciones y tienen el mismo abogado, Pablo, porque justamente Andy es el quien defiende a los dos. Vos fíjate cómo quiso salir. ¿Qué te decía yo al principio, Débora? Que lo que me había enterado cuando lo detienen allí en Bolivia es que él habló de que se subieron 2 personas a ese vehículo embarradas y con un barbijo. Algo muy distinto a todo lo que cuenta la sobrina. Por eso te digo, y alguien que salió a hablar al instante en los medios. Vos fíjate que coincidimos con Pablo en lo que nos informaron. Fueron muy precisos. Y después Pablo agrega esto de que hubo contradicciones. No, por eso digo, puede haber acá toda una estrategia. Tienen el mismo abogado. Son familia directa, o sea, tío y sobrina. Están los dos hasta las manos. Complicado. Por eso le quería preguntar a Pablo. Pablo, quiero saber qué información tenés y lo cotejamos también con Jenny. Acerca de este tercer integrante del auto. Diego, sí. Ese tercer integrante del auto, ¿estamos seguros que es hombre? Lo que dijo ella que se trata de Diego. Es hombre. Sí. Es hombre. Perfecto. Lo acaba de confirmar una fuente muy cercana aquí a la Fiscalía. Es hombre porque fue una pregunta que le hicimos. Es quizás el interrogante de la tarde, si era hombre o mujer. Exacto, se lo Pablo, calificó con el género masculino. Eso hace instantes. Que recordemos, Florencia lo nombró como Diego y después está este nombre que surge ahora, Iván, que sería la persona que según Víctor Sotakuro fue a buscar el famoso albañil. Bueno, lo nombran con justamente Iván. Esa es la persona que dio en la declaración y es lo único que el que trascendió. Supuestamente lo llamó para que él haga de remisero, digamos, que se supone que es un oficio que tiene él o una actividad. Yo creo que con todo lo que acaban de contar Jenny y Pablo, de información que dieron, se abre de nuevo un secreto de sumario, remisero. Y bueno, no, por eso te para digo. Para mí remisero ya queda totalmente descartado. No te escapás a Bolivia. Y que ella iba a trabajar de niñera la mañana siguiente, entonces... estuvo tomando cerveza 5 minutos antes. No cierra por ningún lado. Si nos quieren tomar de estúpidos, acá estamos, pero no. Me parece que está claro que acá gente santa no es, qué sé yo. No sé qué dicen ahí, Pablo. Sí, lo más importante quizás, porque también se habló mucho en los últimos días, en las últimas 48 horas, es la ramificación de esta estructura narcocriminal, ¿no? Si es transnacional o no. Lo que nos dicen desde la Fiscalía es que el principal objetivo es encontrar al asesino, a los asesinos de las 3 Tranquila, jóvenes. Jenny, ese es el objetivo. Estás recibiendo información, es lo más importante, dejala, ¿no? Jenny, le digo a Gus y el Dire que está recibiendo mucha información y está en contacto permanente con toda la información que hay en la investigación. Sí, Pablo, perdón por la interrupción. No, que decía que más allá o amén de las ramificaciones que pueda tener en términos de narcocriminalidad transnacional por encima de la Argentina, el objetivo de la Fiscalía aquí es encontrar al o los asesinos de las 3 jóvenes, de las 3 mujeres. Después se verá si este expediente pasa a un foro federal para investigar, ¿no? Justamente la ramificación internacional si tiene que ver con esta narcocriminalidad. Claro, está muy bueno. Quiero un minuto, porque Pablo me trajiste con esa frase y está muy bien porque quizá en el fragor de la cantidad enorme de información y de personajes que aparecen en toda esta causa, perdimos el foco, o yo por lo menos me perdí por un instante en el medio de la maraña informativa, y Pablo me trajo de nuevo al lugar en donde verdaderamente nos tenemos que poner, que es esclarecer y pedir justicia por Lara, por Brenda y por Morena, porque la verdad que es tanto lo que hay que a veces no es como que nos corremos del eje o del foco de atención que es ese. Hoy yo lo escuchaba aquí más temprano al primo, ¿no? El primo hermano de las chicas, de alguna de las chicas, y hablaba de cómo están como familia y de la necesidad de tener algo de justicia para mitigar, bueno, una pérdida, un dolor irreparable, eterno, al que están sometidas y condenadas estas familias, pero no perdamos eso. O sea, el principal foco tiene que ser primero, saber quiénes fueron los autores materiales, intelectuales de los crímenes y tratar de encontrar para estas familias algo de mitigación al dolor en la justicia. Pero está bueno que vos lo trajiste, Pablo, porque uno mismo a veces se corre del eje central de esta información, que son Lara, Brenda y Morena. Perdón, Jan. No, exactamente, coincido con lo que marcás, Débora, y además aportar a lo que decía Pablo, ahora comprendemos el porqué
de que no era un capricho, si se quiere, de la justicia de la provincia mantener la investigación en esta órbita. Ahí lo acaba de decir Pablo, fuentes de la investigación están diciendo una vez que se esclarezca los responsables del triple crimen material e intelectual, recién ahí le damos paso a la justicia federal. Claro, porque está bien la mirada. Yo no sé, acá hay opiniones diversas, tanto de las familias como de los expertos, abogados, criminalistas, pero el foco primero o el primer escalón o eslabón de esta investigación tiene que ser dar con los asesinos de Lara, de Brenda y de Morena, y eventualmente después todas las ramificaciones que eso pueda tener vinculado con la narcocriminalidad. Pero hay algo importante de acuerdo a las declaraciones, y es que están confirmando lo que todos hablábamos, pero no teníamos una consistencia, que es la trama narco. A ver, ¿por qué? Buen dato. Por las declaraciones que se dieron hace instantes, se confirma la trama narco. ¿A qué vamos con esto? Nosotros hablábamos, a ver, lo que... De por qué fueron a buscar a Lara. Siempre tuvimos alguna situación de pensar de lo que es la droga Tuxi, por qué fueron a asesinar a las 3 jóvenes, bueno, todo lo que sabemos. Lo que se confirma efectivamente con las declaraciones de estas 2 personas, que como bien decía Pablo, se contradijeron y demás, es esta trama narco. Por eso hay 48 horas de secreto de sumario y son 48 horas vitales para más allanamientos y más detenciones. Nombraron a muchas personas. Cuando vos decís la trama narco, ¿no? Y ahí también a Pablo, que está en la Fiscalía, o allá con la información que tienen, esto es la confirmación de todo lo que hasta acá supimos, especulamos, apareció como cuál era el mensaje, el porqué de los crímenes, el porqué de la brutalidad de los mismos. Después en un momento, claro, empezamos a decir, ¿te acordás? Quizás no era eso, todavía no sabemos qué fue lo que pasó. Obviamente no vamos a tener detalles de la declaración porque hay secreto de sumario, como bien dijo Pablo, por 48 sí una orientación hacia la dónde orientación hacia dónde va es específicamente a que está confirmado, o creen que está confirmado con estas 2 declaraciones, todo lo que es la trama narco. Bueno, el caso de Osorio, por ejemplo, que mencionamos más temprano, que está siendo buscado, tiene pedido de captura internacional, ¿no? Sí, Osorio. Sí, Osorio de Pequeño J. Bueno, que hasta hace, no sé, un año y medio, era un pibe que laburaba en un hospital, era camarero. Era camarero de internación. Bueno, y se involucró con esta gente, vinculado con su propio consumo, con temas de deudas económicas. Y eso lo contó una familiar directo hoy en el móvil también, ¿no? Entonces acá claramente la droga es la que atraviesa todo. Pablo, cerramos con vos si tenés algo más desde allí. Sí, que aquí va a haber, bueno, una vigilia muy importante en términos de expediente judicial, ¿no? Teniendo en cuenta que esta fiscalía va a ser determinante mañana. Mañana haber movimientos supuestamente a partir de la decisión del propio fiscal Arribas, de avanzar, ¿no? A partir de los datos, detalles bien precisos, como decía Jenny, sobre las declaraciones de hoy, va a haber seguramente allanamientos y también posibles nuevas detenciones. Gracias, Pablo. Bueno, acá... Nos encontramos, muchas gracias. Esta misma madrugada ya hubo, Jenny me va a corregir, 4 allanamientos en la Villa Zabaleta, tratando de encontrar a Osorio. Por eso Abigail obtuvo el testimonio de esta presunta familiar que quiso resguardar su identidad, contando toda la historia de Osorio. Ahora, como bien marca Pablo, en las próximas 48 horas, esa puerta de esa fiscalía puede recibir cualquier tipo de medida probatoria, detenidos, es decir... Es importante entender esto. Jenny acaba de darnos un dato. Son 48 horas. Bueno, en este momento se pueden estar motorizando de todo. Por supuesto. Y está bien que así sea, ¿no? Cualquier filtración puede poner en riesgo la investigación o permitirle a alguien que está siendo en este momento buscado escapar o tener una vía más rápida de eludir a la justicia. Ahora, vos, Jenny, lo que nos confirmás es que las declaraciones, independientemente de que respetamos, por supuesto, todo lo que pueda entorpecer la investigación, y el secreto de sumario ya rige, orienta sin ya ningún lugar a dudas ni especulación que detrás de todo esto hay una trama narco. Exactamente, es lo poco que me pudieron decir, de acuerdo a algunas fuentes que obviamente respetan ese secreto de sumario. Tiraron la misma información que tenía Pablo, respetando, bueno, esto de las 48 horas, y lo que me dijeron específicamente es, con las 2 declaraciones se confirma la trama narco. Ahora, Constanza, yo por un momento uno pierde de eje, ¿no? Que acá estamos hablando de Lara, de Brenda y de Morena y de la justicia que sus familias necesitan, obviamente. Acá me parece que ellas son también las protagonistas de esta historia, ¿no? Porque por el momento es un crimen impune. Sí, por supuesto. Lo que importa también es ver la victimología, ¿no? Cómo eran extremadamente vulnerables al practicar, digamos, la prostitución informal, en donde no se sabe quiénes son los clientes, que hay intermediarios, que
muchas veces son captadas psicológicamente, ¿no? También por dependencia emocional con ciertas personas, o por ejemplo también por adicciones, o por esta imagen de glamour y dinero rápido, ¿no? Y los varones buscando una identidad, buscando pertenecer, ¿no? Son captados y es como venderle el alma al diablo. Después ya no pueden volver a salir. No puede salir. Estamos hablando de Lara de tan solo 15 años, ¿no? Realmente una niña. Volvimos a tener comunicación con María Horna, que es periodista de investigación en Perú. María nos daba algunos datos muy interesantes del pequeño J, porque nos hablaba de Jansen Valverde, de su padre, que es asesinado en el contexto de enfrentamiento de bandas, y cuando el pequeño J tenía 13 años, y ahí aparentemente es cobijado aquí en la Argentina por otros miembros de esta organización también de origen peruano. Jansen Valverde, ¿qué actividad tenía el padre del pequeño J, María, que nos estabas contando? Exacto, Débora. A raíz de la identificación de pequeño J y sobre todo del lugar de origen de donde venía la familia, es que se abren las investigaciones, o en un primer momento el rastro de las investigaciones, sobre todo en La Libertad, una ciudad del Perú donde principalmente se conoce que hay esta disputa de bandas y organizaciones criminales en torno a la extorsión y el sicariato. Jansen Valverde Rodríguez, según la información policial que hemos contrastado, pertenecía a una banda ligada a la extorsión de transportistas en la zona norte de nuestro país, denominada el Gran Marqués. Dentro de la zona de La Esperanza, donde vivía Jansen con su familia, entre ellos pequeño J y una hermana, es que se delimitan también una guerra de diferentes bandas. Llamamos ahí también los Injertos de Nuevo Jerusalén y la Jauría. Entonces, en esa disputa por territorio, como le llamamos acá, en esa disputa por controlar ciertos sectores para el pago de cupos, es que se habría generado estos enfrentamientos entre la banda El Gran Marqués y la banda Los Injertos Nuevo Jerusalén, a donde pertenecería, según la información policial, Jansen Valverde Rodríguez. En un tema de, como le llamamos en el Perú, ajuste de cuentas por marcar el territorio del delito, es que se habría asesinado en un primer momento a un líder de la banda de La Jauría. En esa información se señalaba que el papá de pequeño J es el que habría dirigido ese crimen. Sí, incluso hay unos videos que circulan, lo comentaba Jenny más temprano, ¿no? De Jansen Valverde, el papá del pequeño J y él, en un viaje, ¿no? Sí. Casi como una especie de lección, ¿no? Que intentaba darle el padre, una lección de vida que tenía que ver con, bueno, el ascenso, ¿no? O la personalidad necesaria para entrar en el mundo del crimen. Después, si lo tenemos, lo compartimos. ¿Qué otros miembros de la familia del pequeño J quedan en el Perú, o qué más se sabe? Porque en un momento había circulado que había un abuelo, pero ¿esto es correcto o no? ¿Que manejaba también la organización criminal? La familia vinculada a pequeño J, bueno, tenemos información que tanto su tío Manuel como Luis son los que estarían con investigaciones policiales. Incluso uno de ellos ha sido detenido por la policía, ha cumplido prisión por los delitos de homicidio. Esa es la información que maneja la policía en torno a los delitos donde a ellos se le habría identificado. Sería José Luis Valverde y Luis Alberto, ¿no? Valverde, esos dos están ligados al narcotráfico. Esos dos familiares. Y eso es lo que se maneja sobre todo en este momento la Policía de Crimen Organizado y la Policía Antinarcóticos. Pequeño J, es la información que también nos han dado, es un apelativo que recibe en el Perú, porque al ser hijo de Jansen, todo el entorno lo conocía como el pequeño J, por ser un hijo niño de, claro, muy activo al entorno familiar en ese momento. Si querés, María, compartimos ese video al que te mencionaba más temprano, del padre de Jansen Valverde, asesinado cuando el pequeño J tiene 13 años. Este es un video previo, cuando era realmente él muy pequeño, creo que 8 o 10 años. Sí. J, chico J, todavía vendido. Estamos en Nueva Jersey.
Así en Nueva Jersey parece eso, ¿sí o no? Mucho perro come viejas. Jota, la fotos, que Jota. Todavía bandido. Lo que tiene que ser. María, ¿lo conocías este video? No, ese video recién lo estamos viendo y realmente pues marca toda la línea, digamos, de este adoctrinamiento, como lo llamamos en nuestro país, porque generalmente y lamentablemente cuando hay jóvenes que crecen en entornos de violencia y de organizaciones criminales, como este caso, tienden a seguir las líneas de acción y los liderazgos, ¿no?, de sus antecesores. Esto es lo que habría marcado en este caso la línea de Pequeño J al momento de salir del Perú. La policía, ¿qué nos señala la policía de Trujillo? ¿Por qué sale el del Perú? Porque cuando muere el papá de Pequeño J, pues sí, ya se abre una línea abierta de amenazas entre ambas organizaciones. Claro. La familia quiere sacar a estos dos pequeños de este entorno porque Nueva Esperanza, como lo hemos señalado, es un distrito en la libertad de nuestro país que está muy relacionado, muy vinculado a bandas criminales, organizaciones y, como lo señalamos la semana pasada, principalmente al control de Los Pulpos, que es una organización criminal que incluso está operando en este momento en Chile, donde su líder estaría refugiado. Tratar de sacarlo de ese contexto de violencia donde creció, donde su padre fue asesinado de 3 balazos, su tío estaba cumpliendo cárcel efectiva en este momento, fue la primera línea de defensa que tuvo la familia cercana. Sin embargo, pues años después tenemos esta noticia, tenemos esta confirmación que ese joven al que trataron de sacar de esa línea de violencia, pues estaría liderando un crimen tan cruel, tan violento como es el caso de estas jovencitas en Argentina. María, ¿y a vos te parece verosímil, teniendo en cuenta los antecedentes, todo lo que recién nos contaste de la criminalidad organizada y de las investigaciones antinarcóticos que venís siguiendo allí en el Perú? ¿Te parece que el Pequeño J, por todos los antecedentes que nos estás contando, puede ser el líder realmente de una banda narcocriminal en la Argentina y que pudo haber sido el autor intelectual de estas aberraciones, de los crímenes de Lara, de Brenda y de Morena? Quizás el líder, Débora, no lo tienen marcado así en la policía, y esto lo señalo a raíz de la investigación que también tiene la policía en nuestro país. Como señalé, a él no lo tenían mapeado como un capo del narcotráfico o como un cabecilla, pero sí como un coordinador. Y esto gracias también a los antecedentes y línea de acción que ha tenido su familia. Y en este caso sí podríamos señalar la autoría, podría tratarse, porque nosotros también hemos visto en nuestro país, principalmente en la trata de personas, no en el narcotráfico, como jóvenes de 20 a 25 años están involucrados en crímenes de jovencitas que quieren salir de estas organizaciones criminales que las trajeron con engaño hacia nuestro país para vincularlas a la explotación sexual. Y son jóvenes de 20 y 25 que lideran estos crímenes de igual naturaleza como ha ocurrido en este momento en Argentina. Gracias, María. María Horna es periodista de investigación de Perú. Aquí la pregunta, o lo que recién Jenny confirmaba, ¿no? Acá no quedan dudas de que estamos en una línea investigativa que apunta a bandas narco. O sea, ya no hay ninguna duda al respecto, ¿no? Porque había muchas especulaciones. Bueno, lo de la justicia federal, no sé, en su mirada, qué es lo que correspondería. Coincido, es una variable hipotética que no se puede descartar, y justamente este tufillo que tenemos todos, cada vez se hace, esa fragancia se hace más fuerte, ese olor se hace más fuerte. Ahora, esto no quiere decir que pase a la justicia federal. El fuero ordinario, el fiscal, el juez, pueden también utilizar recursos de las fuerzas federales, desde la CIDE. De hecho, las pericias del teléfono se están haciendo en una institución como es la Policía Federal Argentina, que es altamente capacitada. Con lo cual, que vaya ahora la materia del fuero federal, me parece que no tiene mucho asidero, desde mi criterio humilde como abogado. Está bien, está bien. Bueno, vos recién decías, Jenny, que Florencia Ibáñez había intercambiado... No, ¿era Florencia Ibáñez la que intercambió mensajes con... no, Celeste. Intercambió mensajes con la madre, muy reveladores. A mí me generan muchas dudas esos mensajes, porque ella habla de él en un momento, o pero no precisa a quién se refiere. Ahora creo que los tenés ya transcriptos, ¿no? Exactamente, vamos a mostrarlos para que justamente la gente entienda bien lo que decía esta persona.
Celeste Guerrero le envía a su mamá esto que vamos a leer ahora en el momento en que se estaba escapando con su pareja a un albergue transitorio y se estaba yendo de la casa del horror. Mamá, borra las conversaciones, por favor. Necesito unas horas, porque si voy sola, yo voy a pagar el plato de todo si me entrego. Hasta ahí ya empieza a hablar de que, obviamente, si se entrega va a perder ella. El jefe se va a enterar y chau Celeste. Claro, ahí estamos hablando de la va a matar. Claro, el jefe bueno, ahí no sé, es el pequeño J, ¿quién es? Todavía no se sabemos. sabe, por eso mismo, como bien señalaba, va a estar la apertura de los teléfonos, casi ninguno es iPhone, así que, y ninguno es un último modelo de los Samsung, perdón que los nombre así, pero son los que comúnmente no se pueden abrir porque no entregaron las claves. Necesito acomodarme con él, estamos hablando en este caso de Villanueva. No te voy a hablar hasta dentro de unas horas. Este es el primero de los mensajes de audio que tenía la mamá de Celeste al momento en que se encontró con la policía y tuvo que entregar el móvil y a partir de ahí se escucharon. Tengo que ir sola y no quiero ir sola. No puedo ir sola. Él no va a ir. ¿Él quién será? ¿Su pareja? Se supone que es su pareja. Quiero creer. Tengo que arreglar esto. Dame unas horas, por favor. Y vos no sabés nada. No digas nada. Borrá todo ya. Bórralo. Fíjense la desesperación de esta persona que, repito, desde la fiscalía al momento de poner las hipótesis, lo engloban como que esta mujer estuvo dentro de la casa en el momento en que ocurrieron tanto todo lo que ya sabemos de las torturas y posteriormente los asesinatos de las 3 jóvenes. Bueno, Constanza, acá no hay duda ya de que estamos hablando de bandas narcos, pero yo lo que sigo pensando, a raíz también de lo que recién decía José Díaz, que acá hay cierto grado de improvisación, o recién mismo Jenny decía, no tienen teléfonos de última generación, no sé... Estamos hablando, pareciera, de una cosa todavía bastante marginal, o hay un jefe mayor que no conocemos, o realmente acá estamos hablando de una cosa de narcomenudeo. No sé, en tu experiencia, ¿qué te dice esto? A mí lo que me dice es que es una banda emergente, que realmente, si bien tenía distintos roles, cada uno cumplía distintos roles de logística, ejecutores, autores. Sí lo veo que esta sobreexposición que hizo, este nivel de torpeza en cuanto a la planificación, a las muertes que le dieron a las chicas e incluso al descarte de los cuerpos, muestra que no tienen una expertise criminal. Ni siquiera son sicarios, como se decía, porque los sicarios trabajan de otra manera, los sicarios profesionales, por supuesto. Claro. Acá tenemos varios modus operandi, distintas mecánicas de muerte, y se ve la desesperación en cuanto a que claramente en estas bandas lo que hacen es descartar primero a las últimas personas, ¿no? O sea, las víctimas y los últimos eslabones son descartables. Totalmente. Interesante toda la información que va surgiendo. Gracias, Mucio. Muy amable. Héctor Mucio, que es especialista en seguridad y ex oficial de la Policía de la Provincia. Lo mismo que a Constanza Lamarque, perfiladora criminal, a José Díaz como criminólogo y a Guillermo, también Germán Ferreiro, que nos han brindado su aporte hoy. Muchísimas gracias también a José, por supuesto, a José Díaz, que es criminólogo.